buenos días, compañeras, compañeros. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de capacitación del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno. Hoy trabajaremos políticas públicas en el ámbito federal. Reciban un saludo de todos los integrantes de este diplomado del programa de Buen Gobierno. Nos acompañan varios compañeros, compañero Enrique, el compañero Samuel, el compañero César, el compañero Fabricio, la compañera Pilar, la compañera Lorena, y bueno, algunos más que por ahí se me olvida mencionarlos. Y por supuesto nos acompaña el coordinador, los coordinadores de capacitaciones, el compañero Carlos Viteri y el compañero Bruno Frías. Sean bienvenidos en nombre del Instituto Nacional de Formación Política, y por supuesto también reciban una calurosa bienvenida de nuestra querida líder del programa de Buen Gobierno, la compañera Diana Paniagua. Hay que recordar que el objetivo justamente de nuestras capacitaciones es identificar experiencias de buen gobierno en los ámbitos estatal y federal, así como en el ámbito nuestroamericano, a través de la participación de agentes de transformación de estos ámbitos, a fin de que la comunidad de personas diplomantes adquiera pues una formación técnica y política para profundizar en la construcción de un nuevo modelo de gobierno basado en los principios del humanismo mexicano. Es decir, la idea es transformar el servicio público en servicio popular. Y bueno, pues el día de hoy venimos justamente a eso y tenemos una sesión, como les decía al principio, compañeras y compañeros, sumamente especial, ya que tendremos a dos invitados, el compañero Carlos Ramírez Sámano, subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno de México, director general del instituto, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo Aburto. Es un gusto tenerlos en este espacio para pues aprender justamente de ellos. Y para esto hoy tenemos también, además, una gran presentación, un recibimiento de parte de nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política, el compañero Rafael Barajas, quien pues ya se encuentra aquí con nosotros. Bienvenido, compañero Rafael. Y bueno, pues lo vamos a escuchar. Nos tiene un mensaje el día de hoy para iniciar esta gran sesión con grandes invitados, y que mejor a la escucha del compañero Rafael, que nos tiene pues preparadas unas palabras de bienvenida. Adelante, compañero. Pues nada, primero yo sí quiero felicitar al programa de Buen Gobierno. Yo creo que está haciendo un trabajo magnífico, estupendo, y la sesión del día de hoy es verdaderamente extraordinaria. Tenemos a dos invitados de lujo y la verdad es que además tocando dos temas que son fundamentales. Va a estar con nosotros ahorita, le doy la bienvenida al doctor Carlos Ramírez Sámano. Él es pedagogo, él es doctor en pedagogía por la FES Acatlán, y es además una de las gentes que está llevando a cabo, que está impulsando el proyecto de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es uno de los proyectos torales de la Cuarta Transformación. Es un proyecto que mira a futuro, es un proyecto educativo que busca inculcarle a los alumnos un enfoque crítico, humanista, que busca crear comunidad, que busca formar gente además con una visión integral. Y esto básicamente lo que busca es educar en la lógica de que de no solo transmitir conocimiento, sino de formar a la persona. No se nos puede olvidar que en la era neoliberal absolutamente todo fue considerado una mercancía. Fue considerada una mercancía la educación, el agua, la salud, etcétera, y que se tomaron toda una serie de iniciativas para privatizar la educación. El esfuerzo que se está haciendo con la nueva escuela mexicana es un esfuerzo democrático, es un esfuerzo nacionalista, es un esfuerzo comunitario, es un esfuerzo que a mí me parece increíble, es uno de los grandes esfuerzos de la Cuarta Transformación. Yo quiero decirles que así fuera el único logro de la Cuarta Transformación, habría valido la pena impulsar este proyecto, ¿sí? Y por lo tanto, de veras es un gusto y es un placer que esté con nosotros el doctor Carlos Ramírez Sámano, subsecretario
de Educación Media Superior, a quien pues le damos la más cordial bienvenida. Y yo ahora sí rompo mi violín y me callo, como diría León Felipe, y le dejo la palabra al doctor Carlos Ramírez Sama. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, agradezco la invitación a este coloquio, a este evento, para poder tratar el tema de la nueva escuela mexicana. Agradezco a todos los que están conectados en la red su presencia y reciban un cordial saludo de la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, que me ha designado pues ser el portavoz de, de esta charla. Hay cuestiones y podríamos empezar. Voy a ser breve para poder tener claro, digamos, o más bien para darle las palabras a ustedes y puedan expresar sus dudas que tienen sobre este nuevo modelo educativo, que no es no es una reforma educativa, en realidad es una transformación de la educación pública de México. Eso siempre tiene que quedar claro. Sobre todo cuando empezábamos los proyectos se nos decía, es que es una reforma más. No, 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 no es una reforma más. Es una transformación total del sistema educativo nacional, un fortalecimiento de la escuela pública y una nueva formación para todos nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes, estudiantes mexicanos. Entonces yo quisiera empezar con eso para que podamos tener claro, quitarnos un poco. A veces los maestros nos preguntan, ¿y qué va a suceder cuando venga el otro gobierno? El asunto es que la transformación que se ha iniciado solamente la pueden defender y la van a defender los profesores, y ya han dado muestras de que ellos están de acuerdo con este nuevo proceso. Lo segundo es el asunto que tenemos que ver con las cuestiones, digamos, más del modelo académico, del modelo educativo. Y esto es lo segundo que yo quiero dejar planteado de entrada. La nueva escuela mexicana, si uno hace eventos académicos, siempre le preguntan que cuáles son sus conceptos, qué teoría la sustenta, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros planteamos no es porque no, ahorita vamos a ver las categorías. Planteamos que la nueva escuela mexicana es la síntesis de 30 años de lucha en educación de los sectores democráticos por una nueva educación, una educación más democrática que sirviera y formara mexicanos, y no la educación individualista que se nos estuvo planteando durante 30 años. Entonces la nueva escuela tiene como finalidad recuperar todo este bagaje que ya existe en México desde hace mucho tiempo, hecho por diferentes actores que siempre plantearon modelos alternativos a la educación. Entonces, esto también tiene que quedar claro. La nueva escuela mexicana, al final, es la síntesis de muchos años de lucha por una educación pública gratuita y que nos diera la posibilidad de un pensamiento libertario y posibilitamos hacer el asunto. Entonces, este proceso es así porque les cuento una anécdota rápido antes de empezar a ver la presentación. Por ejemplo, los compañeros de Oaxaca nos dicen que nosotros les robamos el peteo. El peteo es un programa educativo que llevan años haciéndolo en Oaxaca, ellos como coordinadora nacional, pero también en otros lugares del país, no solamente en los sectores donde está la coordinadora, sino en otros lugares como pueden ser Querétaro, Sinaloa. En todo México hay proyectos educativos alternativos que tienen muchas características que recoge la nueva escuela mexicana y que la pone en movimiento a nivel nacional. Entonces, dicho estas dos cosas, podemos empezar el asunto de la presentación.
Si ponen ahora sí la presentación, por favor. En la primera lámina, y le da por la 2. De esto vamos nada más a mencionarlo por las cuestiones de veda que hay en términos generales. La nueva escuela mexicana tendría 4 componentes: las becas para el bienestar, la revalorización y dignificación del magisterio, la escuela es nuestra y la nueva escuela mexicana, que es de lo que vamos a hablar, plan y programas de estudio, libros de texto gratuito, etcétera. Entonces, si pasamos a la 2, bueno, la nueva escuela mexicana tiene 4 rasgos en su propuesta curricular. Uno es la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es una vieja polémica que se tenía acerca de que la educación no se tenía que regionalizar, se tenía que tomar en cuenta los contextos de dónde estaban, y sin embargo, pues esto no se hacía nunca. Y se pone a la comunidad como el centro integrador en el sentido estricto y el sentido lato de la palabra, es decir, la comunidad en zonas, digamos, donde están los pueblos originarios o en zonas rurales, sí puede ser vista como el territorio. Sin embargo, darle nada más el sentido de comunidad a un asunto territorial significa no darse cuenta de los cambios y las circunstancias en las que se da la comunidad en las zonas urbanas. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos del sistema de educación básica, y entendemos por básica desde preescolar hasta la educación media superior, la mayoría de ellos no viven en las colonias donde van a la escuela. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene una migración diaria de ir y venir de compañeros del Estado de México, compañeras del Estado de México. Nosotros estamos en Avenida Universidad y ahí a una calle está una primaria y el 70% de la población son hijos de trabajadores de la SEP, que está a una calle. Entonces ellos no viven ahí. Cuando salen los trabajadores van por ellos a la escuela y después cuando salen de trabajar se van con ellos a donde viven. Por eso ha sentido y en esa razón, comunidad tenemos que recuperarla como un asunto de integración de con quienes convivimos. Es decir, está la comunidad universitaria, la comunidad politécnica, y cada escuela es una comunidad. Los padres de familia, los alumnos, las autoridades forman una comunidad. Por eso la comunidad al centro, es decir, tenemos que volver a reactivar el asunto de con quién habito, por qué habito, qué podemos hacer juntos, cómo trabajamos juntos para mejorar no solamente la educación, sino todo el entorno en el cual vivimos. En ese sentido, el concepto de comunidad no solamente es territorial, aunque sí tiene que ver una gran parte eso. El segundo elemento es que planteamos a la educación como un derecho humano. Esto quiere decir que tienen derecho a una vida de bienestar, que tienen derecho a una integración a la vida colectiva y por lo tanto tienen derecho a tener un futuro estable, de bienestar y, ¿por qué no?, de felicidad, que esto es una palabra que de repente voy a estar recurrentemente mencionando. Y luego está la autonomía profesional del magisterio, que la mayoría las ubica en las basificaciones, en las cuestiones laborales.
Y en el caso de la educación, la autonomía profesional del magisterio hace referencia fundamentalmente a que el maestro es un profesional de la educación. Esto es muy importante porque al darle la autonomía profesional al magisterio significa que él tiene el suficiente conocimiento como para poder adaptar los procesos y los conocimientos a su entorno. Cuestión que la vieja reforma o la vieja forma de hacer la educación del pasado lo situaba casi como un técnico, se les decía qué hacer, cómo hacerlo, se estandarizaban todo el asunto de tal manera que la autonomía profesional era siempre un maestro que se le indicaba hasta cómo dar las clases, ¿no? Entonces, recuperar al magisterio tiene que ver con una condición o este rollo de la autonomía profesional, pues tiene que ver con una vieja demanda, con una vieja teoría y con un montón de años que llevamos planteando eso. En los años 80 no se le llamaba así, sino se le llamaba apropiación de la materia de trabajo, ¿no? Y así fue cambiando a través del tiempo. El chiste es que lo que se pensaba y creíamos que era lo que se debía hacer es que los maestros tuvieran como profesionales la posibilidad de ellos hacer la organización didáctica y de enseñanza, de acuerdo al lugar donde estaban, de acuerdo a los alumnos y de acuerdo a la comunidad en la que estaba la escuela. Sin embargo, esto no era así, sino se prescribía, incluso se decía cuáles eran los aprendizajes esperados en todos lados. Entonces, esto es un asunto muy importante porque esto es lo que ha permitido ahora revalorar al magisterio desde el punto de vista profesional. El maestro tiene, y ya ha pasado por las escuelas y tiene una licenciatura, pero es el único profesional al que se le prescribía qué hacer. No sucede con los médicos, no sucede con los ingenieros, pero sí sucedía con los maestros. Esto va lento y no podemos decir que de un día a otro y por decreto esto ha cambiado, pero sí podemos decir que en todas las escuelas del país sí tenemos como principio este asunto de la autonomía profesional. Y finalmente algo ya muy académico que es la integración curricular, que está expresada en los campos formativos y los ejes articuladores, los cuales tienen o articulan el trabajo interdisciplinario en contra de la fragmentación de la realidad y la elaboración de proyectos. Si ustedes ven, cuando se habla de la elaboración de proyectos, pues también nos dicen que eso no es nuevo, pues no, la UAM desde los 70 usa y trabaja ese tipo de trabajo de módulo y proyecto. Entonces, si pasamos a la siguiente, estos serían los 4 principios o los 4 grandes ejes que articulados hacen la propuesta curricular. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ya esta es la famosa flor, porque luego nos dicen que quitamos las matemáticas y nos acusan de que no tenemos en nuestra mira campos como el de las tecnologías, etcétera. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues los campos formativos, que serían los saberes y pensamiento científico, pero que lo estén viendo bien de lo humano y lo comunitario, los lenguajes y ética. Digamos que alrededor de estos 4 se dan los campos formativos. Y si ustedes los miran, está vida saludable, el arte, el pensamiento crítico, la inclusión, la interculturalidad,
la igualdad de género, que es muy importante y muy discutido en este momento. Si queremos terminar con muchas cosas de la violencia, tenemos que educar a nuestros niños y niñas en una nueva forma de mirarse y de relacionarse. Y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Esto se va a trabajar a través de proyectos. Y quien ha trabajado por proyectos, que esto también a veces nos dicen los maestros, es que nosotros ya trabajamos en proyectos antes de que ustedes nos dijeran. No sabíamos que se llamaba así, pero así lo hacíamos. Es decir, el maestro siempre, por su cercanía a la comunidad escolar, a los niños, a los jóvenes, siempre tiene iniciativas y aunque no se lo hayamos dicho, siempre tiene una capacidad de innovación y de adecuación al contexto. Y yo creo que esta fue una de las cosas por las cuales las reformas anteriores no lograron hacer en educación lo que hicieron con salud. Les costó más trabajo. Bueno, entonces, luego pasamos al asunto de, a la otra, por favor. Miren, en realidad, si comprendemos este esquema, sabemos qué es lo que hemos hecho durante año y medio. Porque luego dicen entonces que no tenemos contenidos nacionales. Si ustedes se dan cuenta, lo que dice la ley, dice la Autoridad Educativa Federal determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. El artículo 113, fracción 2 de la Ley General de Educación. Entonces, nosotros tenemos un programa, primero un plan de estudios que se nos decía que no lo teníamos. Sí tenemos un plan de estudios porque a partir del plan de estudios se hacen los libros. Entonces, tenemos un plan de estudios. Y tenemos programas sintéticos, es decir, contenidos nacionales. Esos programas son los que están registrados y tienen los contenidos nacionales. A partir de eso podemos tener y hicimos con la participación de miles de maestros, una nueva familia de los libros de texto gratuitos. Bueno, con estos dos elementos, lo que se plantean en las comunidades y a través de los consejos técnicos, ahorita les digo lo de los consejos técnicos, se da un proceso de apropiación, articulación y contextualización de lo nacional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro en los consejos técnicos? Pues estos contextos, estos contenidos nacionales, pues los tiene que contextualizar. Y luego con los contenidos locales por escuela basados en el contexto, hace un programa analítico, que es lo que está de verde a la derecha. Esto en la academia se llama adecuación curricular. Eso es lo que hace el maestro y lo ha hecho siempre. Hace una adecuación. Entonces, lo que aquí la escuela mexicana le denominamos codiseño. Ese es el codiseño. El codiseño es adaptar los contenidos nacionales, contextualizarlos, relacionarlos con los contenidos locales y las problemáticas que nosotros definamos como comunidad, y de ahí hacemos el programa analítico.
Esto es lo que de repente cuesta, les ha costado trabajo a los profesores y profesoras, porque nos dicen, y ya el programa analítico ahí se dice cómo se va a hacer o cómo no se va a hacer. No, el programa analítico es volver a organizar los contenidos y a incorporar las condiciones particulares en el programa. Por eso el programa analítico se dice que es una lectura de la realidad, está contextualizado y se ha hecho y es un codiseño para no discutir mucho sobre esto. Y después que se hace eso es cuando se hace el plano didáctico, es decir, las actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente. Digamos que esta nueva metodología o esta nueva forma de estructurar el asunto en el plano didáctico es donde ya se pone todo el asunto de los proyectos de escuela, de región, etc. Esta nueva metodología se decía que los maestros no la conocían. Sin embargo, los maestros desde octubre del 23 empezaron a trabajar esta estructura con los programas vigentes en ese entonces. O sea que ya llevaban, cuando inicia el ciclo escolar actual, a través de los consejos técnicos escolares, ya llevaban 8 meses trabajando, practicando, conociendo, cuestionando este método. Por eso, en agosto, cuando empieza el nuevo ciclo escolar, para los maestros del país, esto no es ajeno. No fue la primera vez, no es la primera vez que lo escuchan o que han discutido sobre de eso. En ese sentido, tenemos una forma de trabajo que ya no es la vieja cascada de antes, sino que ahora vamos a, se hace, y aquí es donde entran cuestiones de que ya no llamamos capacitación este asunto de la metodología. Los vamos a capacitar, no. Son procesos de formación de todos. ¿Cómo pensamos y cómo nos imaginamos que esto iba a llegar a todas nuestras escuelas, más de 100,000? Pues a través de lo que siempre los maestros ya hacían cada mes, reunirse para discutir los programas de la escuela. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí el asunto fue que lo hicimos a través de los consejos técnicos escolares y de ahí pusimos a prueba nuestra imaginación como grupo de trabajo para poder ver si efectivamente esto se estaba haciendo y teníamos la capacidad de no hacerlo como dirección, sino más bien plantear este es el esquema y ver de qué manera las escuelas iban trabajando y se iban organizando para irse apropiando del modelo. Una vez hecho esto, se inició el ciclo escolar en agosto. Se inicia con los nuevos libros de texto, con la nueva familia de libros de texto gratuito, donde están los contenidos y existen proyectos que los maestros pueden usar. Esa característica es importante. El maestro puede usar el proyecto que está como sugerencia en el libro de texto o puede hacer su propio proyecto. Esto es importante porque el libro de texto es un elemento más del modelo. Ya no es que, como el viejo, en los modelos anteriores, donde el libro de texto iba diciendo que día a día era lo que se hacía. Acá no.
Acá los libros de texto están suficientemente organizados de tal manera que posibilitan la orientación que el maestro requiere y la posibilidad que puede darle también que puede usar los que ya están ahí como ejemplos o puede hacer el suyo. Esto también es nuevo, por eso les decía que el concepto de autonomía profesional tiene que ver con cómo de repente el maestro nos decía, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues mire, maestro, ya vio cómo es, pues hágale como usted quiera. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados o los acostumbraron a siempre decirles cómo era, cómo se hacía en lo general, porque ni siquiera era un asunto que les dijeran como, por ejemplo, una competencia, cómo se expresa en un ejercicio. Aprendieron a definirlas, pero no a hacer el ejercicio donde se pudiera construir la competencia. Y acá no, acá el asunto es que en colectivo, si se dan cuenta, los consejos técnicos es donde se juntan los profesores. Ahí es donde se discute y se analiza cómo va a ser todo este proceso. Bueno, entonces ya con este panorama general, si quieren luego me preguntan, tenemos el asunto que tiene que ver con lo que, porque si no nada más voy a hablar de la escuela mexicana, no me quedan 10 minutos según entiendo. Esto sería educación básica, primaria y secundaria. En la educación media superior, si quieren pasar la que sigue. Bueno, esta es una idea que tenemos antes de pasar a la media superior. En la media superior se denomina el marco curricular común, que también ahí tenemos un sistema complejo. Si pasamos a la siguiente. Nosotros tenemos en educación media superior subsistemas federales, subsistemas estatales y descentralizados. Es decir, hay muchos subsistemas y tienen algunas particularidades. No es lo mismo la de GETI que de GETA o que bachilleres o prepa en línea o educación abierta o telebachillerato comunitario o CONALEP, por mencionarles alguno. Es decir, ¿qué trata el marco curricular común? Pues trata de hacer contenidos que sean y que nos posibiliten tener una educación no igual, pero sí que trate de homogeneizar más los procesos. Entonces, nosotros estamos en ese asunto, tratamos de que también, y ya se empieza a hacer, existe algo que es muy difícil y complicado, que es la movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un estudiante con ALE pueda ir a una escuela de bachilleres, que el de bachilleres pueda ir a un CETI o a un CEBETAS. Es decir, movilidad estudiantil que permita que los alumnos, si cambian de residencia o incluso si quieren conocer otro sistema, no tengan que hacer los cambios que se tengan que hacer porque se plantean como sistemas cerrados y al plantearse así, si cambias de uno a otro, tienes que hacer equivalencias y cosas de esas así se hacía. El marco curricular común lo que está haciendo es también darle autonomía al profesor. Sí hay un plan de estudios, pero también se plantea todo el asunto como en básica para darle continuidad de la autonomía de los profesores. También se plantea
el asunto de que, si bien es cierto, hay un mapa curricular y ya hay programas sintéticos, también se plantea que el profesor pueda hacer adecuaciones curriculares de acuerdo al contexto donde está. Es decir, la educación media superior es muy importante y el problema que tenemos que resolver en media superior y que hemos ido avanzando es el de la retención de nuestros estudiantes. Ahorita hemos avanzado en ese punto porque es la edad donde nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, digamos, tienen la perspectiva de continuar estudiando o ingresar al trabajo. Ingresar al trabajo, nuestra idea y la idea que tenemos es que puedan llegar a las universidades y a la educación superior, otros no lo hacen, pero sí es importante que terminen el bachillerato o la educación media superior, como se llama, porque en los trabajos lo que les están solicitando es el título de media superior en cualquier trabajo. Nosotros tenemos actualmente con la Policía de la Ciudad de México una petición de hacer un programa este, de certificación que permita a los policías acceder a la media superior porque es un requisito laboral. Entonces, la media superior se convierte en un elemento importante por la edad de nuestros jóvenes, porque es ahí donde obtienen y deciden futuro. Es importante porque al hacer la educación básica en el 2012, pues es algo que ahora todo el mundo solicita como un elemento básico. Lo tercero es que tenemos en boga un asunto que se llama educación dual, y eso también lo estamos trabajando. ¿Qué es esto de educación dual? Con esto quiero más o menos ir concluyendo para dar oportunidad de participación. Educación dual es cuando nuestros alumnos pueden ingresar a los centros de trabajo para darles, para que aprendan y fortalezcan lo que ya aprendieron en la escuela. Y entonces hay una lista de empresas que reciben a los alumnos. La mayoría de todos nuestros alumnos tienen becas, ¿sí? Entonces, aquí estamos en este momento con la Secretaría con el subsecretario de Economía, de Comercio Exterior, haciendo un convenio que nos permita mejorar el modelo de educación dual en dos sentidos. Que nuestros alumnos efectivamente vayan a las empresas, pero tenemos una lista de 50 empresas en las cuales podríamos tener la oportunidad de que ellos pudieran formarse en los procesos que están hoy en boga en México y que es producto de una economía en desarrollo muy acelerado, como son semiconductores, como es la farmacéutica, todo el asunto de la automotriz eléctrica, del asunto de la ciberseguridad que tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera. Eso es lo primero. Es decir, ya no ponerlos que puedan ingresar a estructuras corporativas de alto desarrollo y necesarias para México porque las empresas, hay un fenómeno que se llama relocalización, que es que las empresas están llegando a México y entonces tienen ahí una oportunidad de poder ingresar a partir de este modelo. Lo segundo es favorecer la seguridad de los jóvenes. Pensar que no solamente tengan la beca que les da el gobierno, sino también
estamos pensando y discutiendo que puedan tener algún apoyo de la empresa, así como alguna seguridad de quedarse empleados después de que ya pasaron por el proceso de formación. Estas serían las dos cosas que estamos trabajando. Entonces, como pueden ustedes ver, a diferencia de educación básica, la educación media superior se complejiza por los subsistemas que fueron apareciendo de acuerdo a las circunstancias que se fueron dando a nivel de la media superior. Entonces, en este momento, uno de los asuntos que tratamos de componer es aumentar más nuestro nivel de retención de nuestros alumnos. Por eso el nuevo marco curricular lo planteamos así, es decir, con esto quiero terminar en las dos cosas. La escuela o la nueva escuela mexicana tiene que recuperar a la escuela como un espacio de convivencia y de trabajo y de aprendizaje que le permita al alumno sentirse a gusto en la escuela, que le guste ir a la escuela, que esté en la escuela y que al mismo tiempo le encuentre un sentido para su vida futura. Y que entonces volvamos al asunto que la escuela impacte a la comunidad, no como se nos hace, como venía siendo o sigue siendo en algunos lugares, donde como para qué estudio, no tiene sentido, etcétera, etcétera. Es decir, ir cambiando, como se dice por ahí, la transformación de las conciencias tiene que ver con eso, es decir, cómo hacemos y cambiamos los entornos escolares de tal manera que nuestros alumnos, tanto en primaria, secundaria, en preescolar, en la media superior, vayan a la escuela con gusto, en la medida en que la comunidad vuelva a ser un espacio donde jugamos, donde conocemos, donde aprendemos, donde convivimos, donde aprendemos procesos socioemocionales como cuando nos reprueban. Pues sí, a veces no acreditar nos enseña a que tenemos que hacer cosas para acreditar y son aprendizajes socioemocionales, no son aprendizajes de vida. Pero bueno, la pregunta que me hicieron en un programa de televisión fue, ¿y qué espera de los niños y los jóvenes de esta escuela mexicana? Y la respuesta es, lo que esperamos es que sean felices. Y esa respuesta generó mucha polémica, porque decían, eso es subjetivo, eso no se puede medir, eso no se puede hacer. Está bien que como fin, pero no vemos ningún lugar donde se pueda medir el asunto, ¿no? Y no, pues simplemente nosotros decimos, es subjetivo porque es un proceso socioemocional, es un proceso emocional, que a mí me gusta ir a la escuela, que a mí me gusta estudiar, ¿no? Y para eso, pues tenemos que flexibilizar todos los procesos que nos permitan mantener a nuestros jóvenes en las escuelas. Es mejor tenerlos en las escuelas que en la calle. Y en eso estamos, y esa es la nueva escuela mexicana, y es por eso les decíamos, no es un proceso de reforma, es una transformación profunda de la educación pública de México. No estamos en contra de la educación privada, pero simplemente todos reconocemos y sabemos que la tradición y la posibilidad de muchas vidas y derecho está en tener una educación y acceso a ella y posibilidad de continuar hasta donde uno quiera realmente. Entonces, la escuela pública hoy tiene que ver con volver a fortalecer un servicio que es un derecho de los mexicanos, y es el derecho a la educación y a una vida digna, con libertad, con felicidad y con estabilidad. Pues esto es todo lo que está de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañero Carlos. Sin lugar a duda, ha sido
pues un recorrido sumamente importante, uno de los proyectos más grandes que tiene la Cuarta Transformación, que es el proyecto educativo. Creo que la nueva escuela mexicana no solo tiene esta pretensión de formación crítica, sino como lo menciona el compañero Carlos, de regreso a la comunidad desde una educación contextualizada que implica no solo una transformación a nivel de contenido, sino a nivel de formación de nuestros propios docentes. Es un proyecto sumamente importante. Y bueno, le agradecemos, compañero Carlos, toda la experiencia que nos acaba de comentar. Es muy grato tenerlo en este espacio. Y bueno, vamos a dar paso, compañeras, compañeros, a la ronda de participaciones. Les comento, como siempre, ya saben la dinámica, se la recuerdo. Son 3 participaciones, un bloque de 3 participaciones. Serán participaciones aleatorias, participaciones paritarias, para que no haya una cuestión aquí de problema de por qué no le hacemos la palabra. Recordemos que es aleatorio. Y posterior a las 3 participaciones, le cedemos la palabra al compañero Carlos para que dé respuesta a sus inquietudes. Y así nos vamos consecutivamente para que demos participación a la mayor parte de los compañeros y compañeras. Ser puntuales en sus preguntas, tenemos 2 minutos, y orientar las cuestiones a lo que nos comentó el compañero Carlos. Comenzar con el compañero Balán Alcocer. Compañero Balán, Sí, buenos días. adelante. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Gracias. Doctor, muchas gracias por la fabulosa explicación del modelo, de lo que significa el modelo de la nueva escuela mexicana. Eh, Me disculpo por hablar en primera persona. Es materia de mi investigación, de mi experiencia profesional, el sector educativo, particularmente lo que tiene que ver con la carrera de los maestros y las maestras. Y yo considero que todos los que hemos estado cercanos a esta transición del viejo modelo al nuevo modelo, eh, al menos yo percibí que todos estos cambios que están impulsándose con la nueva escuela mexicana tienen que ir a la par con también una transformación al sistema de la carrera para las maestras y los maestros. Yo creo que ahí ha habido un gran déficit por parte de la administración, porque como bien dice, si el fin, el propósito es que tengamos niños, niñas, adolescentes y jóvenes felices, eh, que se sientan cómodos donde están, que exploren sus habilidades y potencien sus capacidades, también tendría que suceder a la par con los maestros. Es decir, debemos tener maestros y maestras felices, deseosos de impartir la enseñanza, deseosos de formar individuos prósperos, felices. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo poder em, involucrar más, a llegar más a este sentido de transformación, hacia este enfoque, a la parte magisterial? Sé que tiene que ver mucho la parte laboral, tiene que ver mucho la parte de organizaciones sindicales, etcétera, pero ¿cómo atraerlo, esa gran labor también hacia las maestras y los maestros? Sería mi participación. Gracias, compañero Balán. Ahora le cedemos la palabra a la compañera Cruzita Olivera. Adelante. Gracias, compañeros y compañeras, muy buenos días. Gracias, doctor, por esta plática. Ahora sí que me cayó como anillo al dedo el día de hoy. El día de ayer estuve en una plática con un director precisamente de una escuela media superior y estaba precisamente viendo esos detalles de los que usted hablaba ahorita en esta conferencia. Precisamente hay muchas situaciones que le voy a dar la palabra al compañero que me antecedió.
Pues yo creo que va del amor propio a los maestros también. Hay muchas situaciones que yo observé y tuve el honor de platicar con el director de esa escuela. Se cierra mucho, no entra en diálogo. Es una persona que no observa las necesidades de los alumnos jóvenes. Yo estoy en desacuerdo con ese director, y disculpen que le hable de esa manera, porque le hice varios puntos de vista, le tomé varios puntos y se los hice saber, y él me dijo, pues como que se sintió molesto, ¿no? Entonces yo le comentaba precisamente que hay muchos alumnos, de lo que acaba de decir usted ahorita, doctor, de que en lugar de que los alumnos estén en la calle, drogándose, alcoholizándose, es mejor que estén en los planteles educativos. Ahora, el director me comentaba que él está muy feliz con su escuela. Le digo, sí, pero no ha observado a los alumnos allá afuera, que usted los da de baja cada rato. ¿Por qué no buscar la forma de que esos alumnos continúen en ese salón estudiando y mejorar la calidad de vida tanto de los alumnos como de los padres de familia? ¿Por qué, doctor? Porque efectivamente muchos padres de familia se van a trabajar muy lejos y dejan a esos hijos solos y van a esa escuela. ¿Y qué reciben de esa escuela? A la primera oportunidad los dan de baja, porque el niño no entendió, porque no hubo maestros o por varias situaciones que se dan en esa escuela. Entonces yo me di la oportunidad de hablar con el director, no de hablar con los padres de familia, es con el director, bajo mis puntos de vista muy personal, se los di al director. Él se cerró mucho, se cierra mucho el director, incluso quedé de volver a hablar con él, y por eso esta plática, esta conferencia me encantó. Ya habla de amor hacia los Tiempo, alumnos. compañera. Tiempo, compañera. Muchísimas gracias y disculpen que me haya tardado. Gracias a ti, compañera. Gracias. Les pedimos ser concretos en su pregunta puntual para que justamente podamos dar la palabra a demás compañeros. Cerramos esta ronda con el compañero Rubén Gerardo. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por toda esta introducción que nos dio de la nueva escuela mexicana. Yo soy docente y bueno, hay un comentario que primero quiero hacerle. Lo primero que yo he observado a partir de la nueva escuela mexicana, cuando nos comenzaron ya a hablar en estas fechas, justamente desde terminar el ciclo pasado, pues fue realmente un terremoto para la mayoría de los docentes, porque no entendíamos específicamente los aspectos que ya nos detalló hace un ratito. Y creo que ya siendo un poco reflexivos sobre este asunto, la nueva escuela mexicana ha tenido puntos a favor, ha generado aspectos que han solucionado problemas previo al COVID y post-COVID, que eso realmente es importante mencionarlo. Desafortunadamente eso mucha gente no lo ha visto. Quiero hacerle una pregunta, además de la resistencia al cambio, porque por parte del magisterio lo ha habido y también por padres de familia, ¿qué desafíos tiene la nueva escuela mexicana todavía a futuro? Creo que todavía, aunque ya aportó algunos, porque ha mirado sobre la comunidad, que es lo más importante en donde nos estamos centrando, me gustaría saber si están contemplando algo todavía más adelante para construir un proyecto más sólido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, pues le cedo la palabra, compañero Carlos, en esta primera ronda. Bueno, miren, yo creo que voy a empezar por las dos últimas que tienen que ver con digamos, con este proceso de transformación, digamos, más académico. Al final, es más que resistencia, yo creo que son procesos que se van dando poco a poco. Nos dicen cómo evalúan lo que se plantea. Pues es muy difícil evaluarlo porque apenas se comenzó y tendríamos que verlo como resultado de una generación. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de ir documentando cómo va siendo el proceso. Y como todo proceso de transformación, pues no es algo que se hace de la noche a la mañana y en la educación menos. Es cierto lo que dice la maestra, es posible
que haya directores, porque así se les dijo durante mucho tiempo. De la puerta hacia afuera no importa, lo que importa es de la puerta hacia adentro. Entonces, y incluso los sancionaban si se ponían a querer quitar a gente nociva fuera de las escuelas, llamaban a las patrullas, etcétera. Por eso se habla de que es la comunidad la que va a poder solamente controlar ese tipo de cosas, ¿no? Solamente así. Y lo otro tiene que ver con que los desafíos de la nueva escuela mexicana es fundamentalmente continuar con los procesos iniciados. Ese es el gran desafío. Por lo demás, por las cuestiones, por ejemplo, lo pospandémico, de lo que se dice que hay aprendizajes perdidos, que es algo muy recurrente y que cómo vamos a recuperar 2 años de pandemia, etcétera, etcétera. Pues lo podemos ver de otra manera. Hay aprendizajes sociales nuevos, producto de la pandemia. México en tecnología, en uso de dispositivos tecnológicos, dio un salto de 10 años. ¿Por qué? Porque no solamente es el único país que continuó dando clases siempre en el mundo, ¿eh? Eso también, a veces no revaloramos lo que hemos hecho, no revaloramos lo que hemos logrado. Es el único país que dio clases y sus maestros lo hicieron. Y no tuvimos que llamar a los supervisores, andar en un asunto, los supervisores trabajaron de otra manera, tuvieron que adecuarse, es decir, tuvieron tal flexibilidad los maestros, las maestras, que asombraron al mundo y lo siguen asombrando, ¿eh? Eso es una, por hablar de educación. Aprendimos lo que no sabíamos, ¿no? Aprendimos a hacer videoconferencias, aprendimos a usar el WhatsApp, aprendimos a hacer muchas cosas que estaban proyectadas a aprenderse a 10 años. Pero no solamente impactamos la escuela, también se impactó de manera natural el asunto de lo que es la economía. No solamente la economía de las grandes corporaciones, la economía de las pequeñas y medianas empresas, empresas familiares. Cuando quitan los tianguis, ¿cómo sobrevive la gente? Pues sigue vendiendo, pero sigue vendiendo utilizando la tecnología. ¿Cómo se venden los tamales? ¿Cómo se venden los tacos, las tortas, la ropa? Cuando todos estábamos encerrados. No sé, todo se hizo por Amazon. Entonces, esos aprendizajes hoy los tenemos. Si queremos hablar de aprendizajes perdidos, pues yo digo que hubo mucho más aprendizaje que nos sirven para la vida y la educación que lo que se dice que se perdió. Ahora, el asunto emocional tiene que ver con cómo nosotros vamos recuperando y por eso la nueva escuela mexicana en la media superior habla del currículum ampliado y en educación y en educación primaria pues tiene que ver con toda una serie de actividades que se están haciendo. La media superior acabamos de firmar un convenio, la Secretaría de Educación Pública con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la vida saludable, es decir, para atacar problemas fundamentales que tuvieron que ver incluso con la pandemia, la obesidad, la falta de ejercicio, ¿no? La mala alimentación, etcétera, etcétera. Y entonces, pues lo tenemos que ir avanzando. Eso sería con respecto a los desafíos. Los desafíos no son de la Secretaría, los desafíos son de todos los mexicanos y los compartimos y los invitamos a participar y a dar respuestas, opiniones, etcétera. En el caso de lo laboral, yo que no me voy a abundar mucho en esto,
porque por la época que vivimos, pero solamente les daría un dato. La carrera de los maestros y los maestros acabó con una situación que era el pan nuestro de cada Dios, que era la corrupción. Y esto lo podemos debatir, pero en otra plática. Y por otro lado, les doy el único dato que tengo posibilidades, que es el asunto de que llevamos más de 900,000 maestros basificados en este sexenio. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Carlos. Veo que hay muchas inquietudes en el chat, incluso dudas personales. Todas esas preguntas se les hará llegar al compañero Carlos en su momento para que pueda dar respuesta. Nosotros le haremos llegar sus inquietudes. Y bueno, por ahora vamos a continuar con la segunda ronda de participaciones. Recordar ser sumamente puntuales en sus inquietudes, compañeros y compañeras, para que pueda, pues, de alguna manera tener mayor oportunidad de participación. Bueno, voy a comenzar con la compañera Sandra Darling. Adelante, compañera Sandra. Hola, buenos días, muchas gracias. Quisiera preguntar algo muy concreto. Los niños en situación de calle han tenido muchos problemas o dificultades para siquiera una alfabetización lingüística, menos una digital y otro tipo de alfabetización. ¿Se ha establecido alguna estrategia para poder ver este tipo de problemas que hay en los niños en situación de calle y también en adultos? Eso sería todo. Gracias, compañera Sandra. Y bueno, vamos a hacerle la palabra al compañero. Se cerró tu micro, Cari. Ay, perdonen, yo hablando aquí como una hora. Bueno, le voy a hacer la palabra al compañero Ismael Barrientos. Adelante, compañero Ismael. Buen día. Adelante. Rápidamente, cuando estaba hablando sobre pues, de cierta manera, la adaptación del modelo dual a la educación, sobre todo en el caso de la media superior, pensaba yo que en un escenario en el que en educación básica funcionen en la realidad la metodología por proyectos, la cual se están fincando, se puede decir, principalmente para lograr un pensamiento crítico en los estudiantes. Creo que a partir de ese escalón podríamos estar hablando de una transformación de ese modelo y que lógicamente nos llevaría a una mejor integración entre la escuela y la comunidad en sentido amplio, es decir, escuela entendida como una conjunción de actores, ¿no? Como profesores, padres de familia y estudiantes. En el caso también de la mediación que corresponde al aprendizaje y lógicamente también la utilización de esos medios de aprendizaje para poder interactuar con las comunidades respectivas, ¿no? Territorial o regionalmente hablando. Entonces, la pregunta sería si ese es el sentido de la traducción del modelo dual en este nuevo modelo que implica la nueva escuela mexicana. Gracias, compañero Ismael. Y cerramos esta ronda con la compañera Carla Reyes Camacho. Adelante, compañera. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todos. Pues agradeciendo al doctor Carlos la ponencia. Yo tengo una pregunta muy puntual hablando de la educación media superior.
Usted hace alusión que es importante rescatar los saberes y este cúmulo de experiencias de las y los jóvenes. En esta gama donde los planes y programas en la administración pública se evalúan sobre todo de manera cuantitativa, ¿cómo realizar indicadores o evaluaciones cualitativas que nos permitan pues ver realmente el grado de desarrollo? Quizás no dividida por sectores o por personas, sino como planes o como programas dentro de la nación, ¿no? Y sobre todo, cuando usted habla de rescatar estas situaciones, ¿cómo evaluarlos aplicándonos a la vida cotidiana, ¿no? Que es parte de lo que se pretende realmente. Habla también de la entrevista que usted le hicieron y que levanta especulación al decir que pues el fin de la educación es la felicidad, ¿no? Pero ¿cómo hacer ver que realmente tiene un avance concreto, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, compañera Carla, perdón. Bueno, pues adelante, compañero Carlos. El asunto de los compañeros de situación de calle, las estructuras gubernamentales tienen diferentes programas que si quiere les puedo dar la indicación concreta de cómo funcionan y cómo se está haciendo, ¿no? En el caso de la educación formal, que es la que nosotros tenemos y tenemos que ver con esto, tenemos en media superior un programa de alfabetización que hacen nuestros alumnos en zonas y con poblaciones de esta naturaleza. Es un programa que apenas se instituyó hace un año. Entonces, con mucho gusto le doy la información, porque ese es un problema que no solamente atañe a la alfabetización, sino tiene que ver con todo un contexto que les permita pues tener alguna opción diferente a la calle. Pero bueno, en el caso del modelo dual, lo que como está planteado es que el estudiante va a la escuela, se inserta a los procesos productivos y ahí se da una formación integral, digamos. Le favorece lo que aprende en la escuela, lo fortalece el asunto del trabajo. Digamos que idealmente así está planteado. Lo que nosotros estamos buscando es que tenga seguridad, una seguridad mayor y que no sean empleados o que no sea fuerza de trabajo, digamos, barata, ¿no? Por el asunto de la precarización del trabajo, utilizando la palabra precarización como lo utilizó Marx. Precarización, en el sentido que él lo pone, no es pobreza en el sentido estricto, sino tiene que ver con que hay un ejército de reserva tan grande que yo puedo contratar al precio que yo quiera. Entonces, es cuando se habla de que hay una precarización del trabajo. Entonces, así sucede acá. Nosotros tenemos que garantizar primero seguridad a nuestros alumnos, que se la damos nosotros, que es el seguro social. Lo segundo, les damos un apoyo económico, se lo damos nosotros. La empresa, ¿qué hace la empresa? Eso es lo que tenemos nosotros y estamos discutiendo, para que sea un asunto donde las dos partes ganen, ¿no? Y por eso vamos a solicitar que también haya un apoyo
de las empresas, pero al mismo tiempo también alguna garantía que le permita al estudiante no continuar ahí. Que es lo mismo, es decir, ahorita firmamos un convenio con el seguro que ya les había dicho, y eso nos permite a 2 de nuestras escuelas de DGETI tener acceso, nosotros son técnicos en enfermería, tener acceso a los hospitales para que hagan sus prácticas. Entonces, educación dual no solamente tiene que ver con la empresa, tiene que ver con una situación diversa y depende de dónde estamos tratando de generar un proceso educativo, formativo, más ligado a lo que los jóvenes pueden aprender y comprender con la parte de afuera, ¿no? Sobre todo porque dado el desarrollo de la tecnología, pues sería muy difícil que nosotros quisiéramos comprar, y ahí están las escuelas para punto de ejemplo, maquinarias. ¿Por qué? Porque va tan acelerado el proceso que de repente por eso nosotros discutimos el marco curricular y lo queremos adaptar y hacer flexible. ¿Por qué? Porque no vamos a alcanzar el desarrollo que tienen las empresas a través de equipar nuestras escuelas. Esa es una discusión difícil en la media superior, pero ahí andamos. Y luego lo otro, maestra, lo cuantitativo y lo cualitativo, yo creo, y esa es mi opinión, esa sí es mi opinión, yo creo que siempre ha habido una fantasía sobre lo cuantitativo y lo cualitativo, se lo digo desde como pedagogo más que como responsable. Uno puede hacer como el cálculo, ¿no? Que incluso se llegó y se sigue haciendo la práctica. Cuando daba clase, mis alumnos me decían, ¿y cómo va a calificar? Y yo les decía, pues no sé. Me decían, no, porque todos ya nos dijeron cómo va a calificar y usted nos tiene que decir cómo calificar. Ah, bueno, ¿y cómo les dijeron? 25% de participación, 20% de asistencia, 30% de exposición, 10% del examen. Y ellos hacían las cuentas, ya tantas faltas, 10 faltas, etc. Entonces ellos cuantificaban y iban llenando, ¿eh? Pero pues eso era totalmente subjetivo, tan subjetivo como lo que me plantea. Un alumno sí me dijo, le digo, oye, si no te gusta venir a clases, ¿por qué viene? Pues para hacer presencia, porque tengo que tener los 20 puntos de asistencia. O sea, no entraba porque quería, entraba porque había 20 puntos. Entonces, la pedagogía del castigo se disfrazó de metodología sistemática. La obligatoriedad y el castigo se disfrazó de cuestiones racionales. Si 20% de participación, como tengo 20%, pues eso lo estimula a participar, ¿no? Una serie de supuestos que nunca se dieron. Por eso le decía que tan subjetivo es una cosa como la otra. Y ya al final también tiene que entrar todo el asunto emocional del profesor, del alumno, de cómo podemos establecer el buen alumno, el mal alumno, etcétera. Esas son cuestiones ya muy de discusión académica. Y podríamos platicar horas sobre eso. ¿Por qué? Porque les digo, al final en básica hacemos un recorrido donde lo importante es el proceso y no el resultado. Bueno, eso está dicho así, pero los controles escolares piden número. Igual sucede en cualquier lugar, ¿no? Cuando los CCHs, yo estudié en el CCH, la segunda generación de los colegios de ciencia, nos ponían solamente 3 calificaciones, MME, BS y no acreditado. Luego eso desapareció, o sea, siempre ha sido una cuestión a debatir y así la voy a dejar para que la debatamos y podamos llegar juntos a ver qué podemos hacer, porque quitarle los objetivos a la educación
No, le quitamos el arma, maestra. Muchas gracias, compañero Carlos. Una reflexión sumamente interesante al respecto de las cuestiones que tenemos que cambiar. Yo creo que tenemos una herencia todavía sumamente positivista en el sentido de lo cuantificable, lo que se puede medir, ¿no? Y no siempre es lo mejor para la formación de un ser humano, que es básicamente lo que tiene que hacer la educación, formación de un ser humano. Entonces, como dice el compañero Carlos, es un tema de discusión. Y bueno, vamos ya a la última ronda, compañeros y compañeros, por cuestiones de tiempo, y vamos a pasar con el compañero Gerásimo Martínez. Adelante, compañero, no sé, creo que... Sí, muy buenos días. Un saludo al doctor Carlos. Una pregunta, doctor. Vimos unos nuevos reglamentos en cuanto a los consejos técnicos. Veíamos una palabra nueva, bueno, no nueva, sino que ya la veníamos trabajando, el programa escolar de mejora continua, pero también vimos que no se presenta, y usted ahorita lo mencionó, en la parte donde al docente se le da esa autonomía curricular a través del programa analítico. No sé si nos pudiera hacer algún comentario o referencia al respecto. Muchas gracias. ¿Sería cuánto? Gracias, compañero. Y ahora vamos a pasar a la participación de la compañera María Teresa Cruz. Adelante, compañera María Teresa. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchas bien. Bueno, mire, con respecto a decía una compañera que cómo se le iba a hacer para los niños de la calle o los jóvenes de la calle. Yo estuve trabajando con jóvenes de la calle como unos 10 años, 250 gente en situación de calle, la mayoría eran jóvenes que le metían a la droga, a la marihuana, a la piedra, y son gente que necesita mucha ayuda. Realmente no se les puede decir, los vamos a mandar a la escuela, porque en realidad no van a aprender nada. Ellos necesitan otro tipo de ayuda, como la situación psicológica, situación de amor. O sea, esas personas que han estado en la calle han sido porque vienen de familias disfuncionales. Ellos mismos me contaban que se habían huido de su casa por cuestiones de que el papá tomaba, la mamá les pegaba, no había pues ninguna atención sobre ellos, y la mayoría están así. Ahora también los jóvenes de la escuela, de las escuelas, están consumiendo mucha droga, mucha... Creo que se trabó la compañera María Teresa. Bueno, pues a ver si se puede incorporar posteriormente. No sé si iba a ser una pregunta concreta o solo era un comentario. Vamos, Alonso, para la pregunta. Adelante, Ni compañero Luis siquiera Alonso. se dan cuenta que están consumiendo droga, y esto es algo que hay que prevenir. Compañera María Teresa, se nos fue y ya no la pudimos escuchar por cuestiones de internet. Entonces, pues ya se acabó el tiempo. No sé si tenía una pregunta concreta o solo era un comentario de la experiencia. Y nada más era un comentario, pues muchas gracias. Y vamos a cerrar ahorita la participación con el compañero Luis Alonso. Gracias, Buenos compañera días. María. Buenos Adelante. días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha bien, compañero Luis. Bueno, yo quiero preguntar al doctor si sería tan amable de ampliar un poquito más lo relacionado a la homogenización de los contenidos en el nivel bachillerato. Por ejemplo, si yo estoy estudiando en un CONALEP y por alguna razón tengo necesidad de cambiarme de domicilio, puedo estudiar en un colegio de bachilleres. Esto de la homogenizar, es que en todos los planteles se dan las mismas materias,
si pudiera explicar algo al respecto, por favor. Gracias. Muchas gracias, compañero Luis Alonso. Y bueno, con esto concluimos nuestra ronda de participaciones. Recuerda que todavía tenemos una sesión posterior, entonces le doy la palabra al compañero Carlos. Adelante, compañero. Gracias. En el Consejo Técnico Escolar, lo que yo en este momento estoy en media superior, ya no estoy tan actualizado en las cuestiones que se tienen que cambiar, pero con lo que preguntaba el maestro, el programa de mejoramiento continuo se tenía que cambiar porque era contradictorio lo que se había venido haciendo con lo que se estaba proponiendo. Entonces yo estoy seguro que los compañeros que están ahí ya están haciéndolo para cambiar el programa de mejoramiento continuo que hablaba de saberes esperados y cosas así, que era contradictorio con lo que se estaba haciendo. Entonces yo creo que eso ya no está determinando, el programa de mejoramiento ya no está condicionando lo que se está haciendo como propuesta educativa. En el asunto del bachillerato, donde dicen que la droga, nosotros, el titular del Ejecutivo y la Secretaria de Educación impulsaron a través de la Secretaría de Educación Pública y otros organismos gubernamentales el programa de Si te drogas, te dañas. Este es un programa preventivo para el uso del fentanilo, que en México no hay un consumo alto sobre esa droga que está matando a miles de personas en Estados Unidos y Canadá, que es totalmente mortal, todas, pero esta es de efecto inmediato. Entonces, sí es un asunto preventivo, pero eso nos ha permitido también hacer eventos en la comunidad, eventos nacionales, donde cada quien se expresa de diferente manera para poder de acuerdo a dónde está, expresar su participación en este tipo de trabajo. Yo creo que la cuestión de la violencia y la cuestión que tiene que ver con las drogas solamente es posible combatirla a través de la educación. Todo parece un sueño, pero yo creo que no, porque si logramos que nuestros niños sean críticos, los formamos en el humanismo, les generamos el asunto del respeto a la vida del otro, del trabajo en colectivo, de que sí hay futuro, etcétera, etcétera, pues va a ser difícil que lleguen a estos lugares. Por eso nosotros tenemos tanta cuestión o tanta esperanza en el asunto de la transformación de la educación como vía fundamental para resolver esta problemática. En el asunto del bachillerato, sí estamos tratando de afinar cómo sería lo que se llama movilidad. Y no es a través de materias y contenidos comunes, aunque hay contenidos, digamos, materias que se llaman igual, como los contenidos se adaptan, no necesariamente los programas están uno con otro. Más bien, lo que yo estoy proponiendo a mi llegada es que la movilidad se haga a través de créditos. O sea, cada materia tiene un crédito. Y me decían que eso ya está pasando y que solamente hay que afinarlo. Es decir, si en el CONALEP yo voy en segundo semestre y tengo una materia de 5 créditos y quiero ir a un bachilleres donde nada más quiero ir a cursar una materia de segundo semestre igual, pues lo único que tendría que tomar es una materia que tenga los mismos créditos, 5 y 5, independientemente del contenido, porque eso también tiene importancia. Cuando yo transito hacia otra escuela, pues veo que están aprendiendo, conozco a los jóvenes, me relaciono de otra manera, etcétera. No, la vieja idea de tránsito
con equivalencias de contenido nunca ha funcionado ni funcionó en ninguna parte del mundo. Ese es un fracaso. Entonces tenemos que pasar necesariamente a algo flexible, que son los créditos. Inevitablemente, si queremos que realmente haya este tránsito. De tal manera que eso sería si yo quiero una materia, pero si quiero pasar de un plantel a otro, pues nada más sumo los créditos que llevo en el primer año y tienen que ser los mismos que el otro está pidiendo, independientemente de las materias que tengamos. Esa es una visión muy avanzada del asunto de cómo se construye el conocimiento en la sociedad del siglo XXI. Entonces, así es, profesor, más o menos. Gracias. Muchísimas gracias, compañero Carlos Ramírez. Pues ha sido un gusto tenerlo aquí en este espacio con nosotros. Espero que no sea la última vez que lo tengamos aquí en el programa de Buen Gobierno. Pues podemos seguir teniendo su participación. Le agradecemos en nombre del Instituto Nacional de Formación Política la presencia que tuvo el día de hoy, la compartencia de conocimiento. Y bueno, lo esperamos pronto.